Voy a leer un poquito de contexto. Me estoy leyendo Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es este libro en el que se basó la película de Blade Runner, que es dirigida por el maestro Scott. Y hay algo muy particular en este libro que me llama mucho la atención, y es que desde el principio tienen algo como con los animales. Eso es un mundo distópico que en los 90 ya hay tecnología muy avanzada. Los autos pueden volar y todas estas cosas, ¿cierto? Y todas las personas sienten una nostalgia por tener animales de verdad, por sentir que tienen esa compañía de verdad, ¿cierto? No algo eléctrico, no algo, porque los animales ya están eléctricos y se reemplaza ese animal verdadero por algo eléctrico, algo que simplemente puedes como que se puede volver a renacer, ¿cierto? Y hay algo muy particular en el libro que me llamó mucho la atención, aparte de la reflexión que ya acabo de hacer, y es que llega un momento en que Isidore, que es un personaje del libro, es recogedor de cosas, recogedor no, es como un chatarrero, por decirlo así, y se encuentra un gato, y es una persona que estuvo en la guerra y ha sufrido lluvias, ¿cómo se les dice a estas lluvias? Lluvias ácidas. Pues no es tanto ácidas, sino como con ese toque pues de eso, ¿cierto? Y el hombre decía que, y es esta parte del libro, pensó también que le gustaría tener otro trabajo. Si no hubiera suspendido el test de inteligencia, no me vería rebajado a soportar estos productos de apoyo sentimental. Entonces, esta gente ve a los animales como un apoyo sentimental, o sea, recordarles los viejos tiempos a estas personas. Yo me pregunto, y le pregunto también a ustedes, si en algún momento han sentido que posiblemente podemos llegar a ese nivel, o sea, a reemplazar la propia vida humana por algo simplemente mecánico para poder como servir de apoyo, ¿cierto? No sé qué piensa Checho. Hombre, pues muy curioso que lo digas, porque pues me impacta, pero no es como que lo sienta muy alejado de una próxima realidad, ¿cierto? O sea, digamos que el hecho de pensar, pues esto es un juego de egos, pues un juego del ego del hombre, pues, que quiere tener el control de todo y quiere tener la posibilidad siquiera de decir, yo creé esto que antes solo lo podía hacer la naturaleza, ¿cierto? En una discusión que tuvimos en una clase hace tiempo, se hablaba del hecho de que todo ahora mismo era antinatural, pues que nada era realmente natural, que casi que esa palabra dejaba de existir por el hecho de que todo está intervenido por el hombre. Uh-huh. Entonces, por esa intervención, todo deja de ser natural. Pues, no sé, a mí me parece realmente muy jodido el hecho de pensar en reemplazar algo tan, no sé, como tan orgánico, hablando de natural, como más como orgánico que como natural, por lo que acabé de decir, con reemplazarlo por algo electrónico. Uh-huh. Digamos que me acabo de recordar un fragmento de una película que es Click, donde actúa Adam Sandler y demás, que el vecino siempre como que el niño vecino pues siempre humillaba al niño pues el hijo de Adam Sandler pues en esa película, y que porque siempre tenía más tecnología y tenía más cosas, sí, y demás. Entonces es como una analogía que parece ser simple, pues que parece como pasar desapercibido, pero en estos momentos es como que él lo está humillando porque, por ejemplo, en una parte tiene un perro robot, y tiene un perro robot y dice, el perro robot, y el tuyo es simple, pues un perro normal. Ajá. Entonces es curioso pensar en uno no poder sentir un perro real, por ejemplo, más adelante en un tiempo, que como digo, no estaría muy alejado de la realidad, por el mismo juego de egos, que fue lo que empecé a comentar,
de que el humano quiere ser el que cree todo, hacer el papel de un dios. Sí, eso es muy interesante porque de hecho también Descartes en el libro se plantea mucho sobre el dilema de las ovejas, porque él tiene una oveja electrónica en la casa y siempre desea mucho tener un animal verdadero. Y en ese futuro distópico, los animales verdaderos son muy costosos. Por decir algo, él en una parte ve a un avestruz en una tienda y llama después a preguntar por el precio y vale $30,000. Un avestruz real. ¿Sí me hago entender? Entonces es como esa dicotomía también. No sé tal y qué opine. Por ejemplo, ¿qué animal te gusta a vos? A mí me gusta mucho el perro. El perro, sí. Pero vos te imaginás, vos tenés un perro electrónico, por ejemplo. No, y pues realmente lo que decías, la referencia que hiciste, que el animal es muy costoso y es más fácil tener como un animal electrónico y pues no es muy alejado de la realidad. Ahora cada vez la riqueza es lo natural, porque ya la tecnología se puede hacer, el hombre ya se está como apoderando de todas esas cosas que decían. Entonces, sí, pienso que realmente ya nos estamos dejando dominar por eso. O sea, ya no estamos para nada lejos. Cada vez estamos más cerca. Cada vez estamos más cerca y eso es muy impresionante porque, mira, hasta me erizo y todo. Porque, o sea, no es como un miedo próximo, ¿cierto? Sino que es un tema muy interesante. Sobre todo con todas esas películas que vamos a tratar sobre el tema, pues ya enlazando lo global, ¿cierto? Y me parece muy interesante que con Ex Machina, que es la película que tratamos hoy, el color rojo destaca en esta película. Por decir algo, cuando se van los sistemas, es el color rojo el que destaca. Y me parece muy curioso que en todas las películas sea el color rojo el que destaque. En Yo Robot igual. Cuando los robots se descontrolan, el rojo aparece como signo de algo malo. Y en Terminator, cuando su ojo está encendido, es rojo y también es algo malo. O sea, desde el principio Ex Machina nos plantea de que algo va a pasar, de que algo malo va a pasar. Y todo el tiempo está esta lucha de Caleb con Eva, ¿cierto? De proponerle, de saber qué pasa. Y ella como que también le interpela muchas cosas a él. El hecho de, por ejemplo, de poder salir, de poder querer salir de ahí, de donde está. Y una frase muy particular que pasa a lo largo de la película es el hecho de cómo Nathan, que es el creador de Eva, dice que no sienta lástima por la CIA, que la CIA pronto nos van a ver a nosotros como un objeto obsoleto, como si fuéramos unos fósiles. Y con cada noticia que va saliendo a medida de los días que van transcurriendo, yo siento que eso está como tan próximo. O sea, porque como lo decía Tali, todo se va como consumiendo y es como algo que cada vez obtiene más demanda. Por ejemplo, ese chat GTP, por ejemplo, es que Emma ahorita nos puso un caso de que él hizo un trabajo con un chat GTP, ¿cierto? Y que le preguntó por los temas de propiedad intelectual y todo esto, y el chat le contestó que no tenía la capacidad de generar una propiedad intelectual. Entonces imagínate vos, un universitario o haciendo una maestría con un chat GTP. O sea, ¿dónde va a quedar el conocimiento propio? A eso es lo que voy. ¿Sí me entienden? No sé qué opine Checho. Hombre, pues es que es un tema está fascinante, pues un tema muy fascinante. Y tan fascinante como temoroso, pues. Porque justo pues yo sigo un creador de contenido que la verdad me parece muy talentoso. Él decía que él no quería ser el cartero que se quejaba antes de cuando se creó el email, o sea, que ya iba a quedar, sino que se quería era ver, pues intentar como relacionarse con estas nuevas tecnologías, a ver, para evolucionar con ellas, pues por decirlo así. Entonces es muy curioso que digas eso de lo de las maestrías y demás por medio de chat GTP, porque por ejemplo él dijo, bueno, ¿será que yo puedo
hacer una obra artística con esa inteligencia artificial. Entonces el man como en unas semanas, como en 3 semanas, hizo un cómic a punta de imágenes que le generaba un programa de inteligencia artificial. Obviamente con unas palabras seleccionadas, o sea, hay una intervención, ¿cierto?, del ser humano para que esa tecnología pueda funcionar. Pero el man creó un cómic y como no tiene derechos de autor, el man lo publicó a su nombre, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, está bien, puede que nos traigan muchos problemas las inteligencias artificiales, pero también hay que ver la manera de cómo aprovecharla, ¿cierto? Entonces, pues tampoco tan descaradamente como para hacerse un doctorado a punta de... Uno nunca sabe tampoco, ¿cierto? Como para hacerse un doctorado a punta de eso, pues. O sea, aunque creo que igual aquí en Colombia no es tan difícil y eso que se hacía mucho antes de las inteligencias aquí en artificiales. Colombia se hacía mucho antes de que existieran las inteligencias artificiales, la verdad. Hay algo que llamaba plata. Plata. O plomo también. Sí, también puede ser, es correcto. Entonces, eso me pareció muy loco porque, o sea, usted poder crear... Y el man nos ponía pues, en el video que él hizo de que nos ponía a ver dos piezas artísticas y decía cuál es la real y cuál es la... Y no así hasta el final del video dice qué es. Y resultaba que las dos eran hechas por una inteligencia artificial. Y era una pintura, creo que de Venus. Y muy, pues, o sea, muy renacentista. Y menos, se la ve y prácticamente que no se diferencia en nada a un pintor clásico. Entonces me parece una locura completa. Sí, porque es que de todas maneras existe también el miedo de que quizás esa misma tecnología nos pueda dominar. Nada más un parcero de nosotros opina mucho que quién nos dice a nosotros, por ejemplo, que nosotros también no somos creados por otra inteligencia, ¿cierto? Y tan solo uno como plantearse eso, por ejemplo, con Tali, por ejemplo, se cuestione como esto. Por decir algo, si a vos te dijeran el día de mañana que llegara a tu casa y dijera que una persona te tocara la puerta y dijera que es su creador, por ponerte un ejemplo, ¿vos cuál sería tu reacción? No, pues sería abrumador. O sea, sería como, ¿qué? ¿Cómo así? Pues, ¿qué pruebas tienes de que yo, pues, que eres mi creador? Digamos que por el lado religioso uno dirá, ¿eres Dios o qué? Ajá. Entonces, sería muy, muy heavy. No sé, creo que le haría demasiadas preguntas. En primera instancia no me la creería, porque sería muy extraño. O sea, porque a mí tú vienes a decirme que tú eres mi creador, ¿qué pruebas tienes? Y tampoco lo veo tan alejado de la realidad, porque nosotros vivimos en incertidumbre. Realmente nosotros no sabemos qué hacemos aquí, para qué vinimos, no sabemos nada. Entonces sería como tener una respuesta muy grande si fuese así. Sí, porque, o sea, eso es muy interesante lo que plantea Tali, porque, o sea, es vivir en la incertidumbre. Pero píllate que esas máquinas no. O sea, ese es el punto al que voy también muy relacionado con la película. Porque de lo único que está concentrada Eva es en poder salir de ahí. Y mira que toda la película trata de hilarte de que Caleb es la persona que va a ser la que la salve. Y vos te comes con papitas a la francesa y salsa rosada, como dice un gran filósofo colombiano, narrador de fútbol, que Iva es una persona que razona, pese a que sea una inteligencia artificial, y que está sintiendo cosas por Caleb, ¿cierto? Pero fíjate que no es así. O sea, inclusive Nathan le dice, no seas un peón, por ponerlo en palabras no textuales porque no tengo el texto en este momento, pero no seas un peón de la inteligencia artificial. Por decir algo, yo que te comenté a vos una vez que de la entrevista que le hizo ingeniero a la IA de Google. No sé si te acordés de esa charla que tuvimos. Y me parecía muy curioso que después de eso, a
a ese marica lo echaron por hacer esa entrevista. Entonces, ¿qué tanto miedo también ellos tienen a que algo se les salga de control, por ejemplo? Porque siento que también que podríamos acabar como en Terminator, por poner algo exagerado, ¿cierto? Pero, pues no, quizás no hasta allá, pero, pues, o sea, es que es un futuro muy, muy, muy heavy también el de Terminator, por poner un ejemplo también. No, hombre, pues es que bien, si bien el ser humano siempre ha querido como huir de la incertidumbre, Ajá. o sea, lo sabemos que, bueno, cuando dejaron de creer tanto en Dios, se fueron por la ciencia. Cuando dejaron de creer tanto en la ciencia, se fueron por lo económico. Cuando dejaron de creer tanto en lo económico, ahora parece ser que el camino es que están empezando a creer en las nuevas tecnologías. Y me parece muy complejo porque es muy interesante lo que vos estás planteando, porque hasta qué punto vamos a terminar nosotros siendo realmente los controladores y no los controlados. Hay una, ya que lo mencionas, hay una parte en la película muy, muy brutal que a mí me impactó mucho en Ex Machina. Es que este Caleb llega al punto de que la inteligencia artificial Eva lo cuestiona tanto y lo confunde tanto que él se corta y empieza a buscar de manera en si él fue creado por Nathan o realmente la inteligencia artificial es él. O sea, y hilando también lo que dice Thalía, es como qué pruebas, o sea, es como que pues en ese punto de esa película fue como yo cómo sé, o sea, qué pruebas hay de que realmente yo no fui creado como una inteligencia artificial. Porque en últimas, por ejemplo, también podemos ver cómo este Caleb descubre al final que la que supuestamente no hablaba el idioma de él, que era porque pues, la había contratado para que no entendiera inglés y demás, también era una inteligencia artificial. O sea, pero él nunca se dio cuenta. Él se comió todo el cuento. ¿Cómo nosotros no comernos en un futuro el cuento de que estamos hablando con una persona normal, pues aparentemente normal, pero que realmente sea, pues yéndonos muy loco, muy loco, muy loco, como algo del gobierno o algo más allá, que realmente sea una inteligencia artificial la que nos esté interpelando? O sea, es que es muy, muy, muy complejo de pensar. O sea, es que cada vez que uno como que le da más vueltas, cada vez como que va desentrañando muchas cosas más interesantes. Por ejemplo, en el libro y en la película que es Blade Runner, plantean mucho cuando Deckard va a entrevistar, pasaron unos asesinatos dentro de San Francisco, que te puedes imaginar que es un futuro distópico con sus realidades, con sus 3Ds, como propagandas, con sus autos voladores. Entonces él aterriza en la compañía que creó a los Nexus 6 y pasa algo muy particular, y es que él está investigando un asesinato de un compañero policíaco, ¿cierto? Y el man le encargan la tarea de que por medio de una máquina que no me acuerdo el nombre en este momento, que es como un polígrafo muy avanzado, él puede darse cuenta de si vos sos un Nexus 6 o no sos un Nexus 6, ¿cierto? Y entonces a Rachel, que es con la que él ya después pasan muchas cosas más con ella, le empieza a hacer preguntas. Entonces ella, mientras el polígrafo va saltando, él va anotando cosas. Hasta que al final él duda si es un Nexus 6 o no. Y el creador del Nexus 6 está con él. Y le dice, ve, no es un Nexus 6. Entonces, pese a una discusión, él dice, déjeme hacerle una pregunta más. Y él accede a eso. Entonces él le hace otra pregunta y le dice, mire este bolso, o mire esta chaqueta, no recuerdo bien el texto de la película, mire esta chaqueta, me la hicieron con piel de bebé. Y si a vos te dicen que por decir algo, la chaqueta que tiene Checho ahí pegada en el sofá, si a mí Checho me dice que la hicieron con piel de bebé, yo quedo como que, uy, o sea, mi reacción es al instante. Pero ella dudó al reaccionar, el Nexus 6. Ahí fue cuando Deckard se dio cuenta, es un Nexus 6.
por medio del polígrafo, ¿cierto? Entonces es un aparato que es muy avanzado, inclusive para una tecnología, para una alta tecnología, que se supone que es prácticamente un humanoide, ¿cierto? Entonces esa teoría es muy bacana porque también la plantean en el libro. Y considero que entonces como nosotros podremos saber, a medida que va avanzando el tiempo, si existe o no ese aparato para podernos dar cuenta si estamos o no conversando con una inteligencia artificial, por ejemplo. Porque, por ejemplo, tenemos el chat GTP, que es una herramienta válida y sabemos pues por medio de palabras que estamos hablando con una máquina. Pero, por ejemplo, este ingeniero de Google que planteó una inteligencia artificial y le dio rostro. O sea, imagínate vos eso en piel humana. Hazte de cuenta que es un T-1000, por ejemplo. Entonces imagínate eso el día de mañana. Tali. O sea, por más que uno esté como, digamos, con el pensamiento de que esto puede pasar, esto ya está pasando, ya están creando estos robots y todo, pero nada más como uno ver a una persona al lado de uno y uno saber que es un robot y que sea como tan perfecto, no, increíble. Por ejemplo, también eso es uno de los dilemas que hacía y que planteaba Caleb cuando vos pasabas ese comentario de cuando él se da cuenta que Kyoko se rasga aquí la piel y deja ver los sistemas pues que la conectan, y acá también. Ahí es cuando él duda y dice, marica, entonces yo también soy una inteligencia artificial. Y este Nathan es muy loco porque también le cuestiona mucho eso. O sea, si la inteligencia artificial es capaz de engañarte, entonces es un proyecto que debe ser aprobado. Y no solo en una sola cosa, sino en masa. Porque imagínate todos los ensayos, errores que ha tenido este hombre. Porque en la película también lo muestran. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, hasta que dio con Eva. Y también esa dicotomía en la película existe porque entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Checho, ¿qué dice? Por decir algo, hoy en día, ¿quiénes son los buenos y quiénes somos, oiga? ¿Quiénes son los malos? Debe ponerse a preguntar en términos de la película, o sea, si nos vamos a la película Ex Machina, si ponemos los claros ejemplos como pues Nathan, Caleb, Ava, pues yo creería que en primera instancia, pues sabiendo el final de la película y todo, uno termina diciendo, bueno, Ava fue la mala y demás, pero o sea, ¿quién le dio, por ejemplo, el permiso a Nathan de creer, pues de pretender creerse Dios, pues? Porque es que no es solamente que el hecho de haber creado una inteligencia, sino que él actuaba como Dios. O sea, él actuaba y él manipuló absolutamente todo, tanto que manipuló a Caleb para que creyera un montón de cosas. Entonces, bueno, uno en primeros instantes de la película uno dice como, bueno, este man está loco, este man, la inteligencia artificial dice no crea ni una palabra de lo que dice Nathan. Pero en últimas uno se logra dar cuenta pues como que no, el man no estaba tan loco, o sea, el man realmente tenía como los pies claros en la tierra, o sea, simplemente pues los pies firmes en la tierra. Eso en términos de la película. Pero en términos de la realidad, pues yo creería que los malos somos nosotros, los seres humanos, por intentar jugar a hacer algo que no. Yo creo que hay límites. Y el límite está en eso, pues dejar de pretender crearnos a nosotros mismos. Pues buscar la perfección. ¿Quién determina qué es lo perfecto? Por ejemplo, está esta inteligencia artificial que no recuerdo cómo se llama. La inteligencia artificial la trajeron acá a Colombia y todo, que se parece de hecho bastante a Eva, pero un modelo pues mucho menos avanzado. O sea, usted la ve y evidentemente usted sabe que es un robot. Pues pareciera que no en principio, porque realmente tiene
preguntas muy, pues habla de manera muy clara, pero en el rostro, en lo facial y todo lo demás. Sí, pues eso de último solo era como un comentario que quería hacer, pues, en relación con Eva. Yo creería que nosotros los seres humanos, por jugar, seríamos los malos, por jugar a ser alguien que no somos. Tal y que dice. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque ¿qué sentido tiene perder la naturalidad de la vida en general? O sea, ¿por qué manipular todo? Eso es como, no sé, muy egocéntrico, pienso yo. O sea, no tiene sentido como que si las cosas son así, ¿por qué cambiarlas? De una manera que quién sabe cómo va a salir. O sea, si va a salir bien, si va a salir mal. Como tú dijiste ahorita, que en casi todas las películas aparece el color rojo, ¿cierto? ¿Por qué será? No. ¿Y quién creó eso? El ser humano. Entonces, definitivamente nosotros somos los malos. Pero es el color rojo, pero en Terminator 2 ya es mucho el color azul. Y si te fijas, el color azul también destaca mucho cuando son circuitos, por ejemplo. En Yo Robot, que es esa película que es con Will Smith, que él trata todo el tiempo de jugar con el recuerdo de una inteligencia artificial ya establecida como un robot, que es pensante, que está caminando. Y fíjate que en esa película particularmente desechan a modelos viejos que comúnmente sirven de acompañamiento para las personas mayores. Mira que todo está conectado, ¿cierto? Entonces, ese color azul empieza a destacar cuando ya algo está como sigue su cauce. Y te fijas que cuando Eva se va, destacas el color azul, porque ya todo no, o sea, ya cuando ella se va, que prácticamente ella es la que controla todo el tiempo los ensambles de la casa de Nathan, que por cierto lo matan, claro. Es muy particular que prácticamente el mensaje al final que le da ella a él es como que ahora tú eres el fósil, ahora tú tienes que estar adentro encerrado. ¿Por qué? Porque sí, yo me voy a mirar qué puedo hacer afuera. O sea, una inteligencia artificial que prácticamente denominamos un Nexus 6, ¿cierto? Con Ex Machina, se enfrenta a un mundo original, no el mundo que venía acostumbrado, que era encerrada, viendo una sola persona, sino que va a empezar a interactuar con muchas más. Entonces yo me pregunto mucho el hecho de que ¿qué pasará el día de mañana donde a una de estas inteligencias artificiales le den por interactuar? O sea, sacarla de su molde como tal y ponerla a interactuar con alguien. Porque me parece muy particular la noticia también que pillé ayer, que en China, para detectar que sus estudiantes de primaria sepan si están prestando atención o no, les ponen como una banda acá, como una especie de diadema, y si timbra rojo es que el estudiante no está prestando atención. Y también te ponen un robot para identificar quién no está prestando atención y quién sí. O sea, quién está completamente atento en la clase y quién no. O sea, eso no se demora en llegar acá. O sea, si ya es en China, y también dudábamos del COVID en su momento, pues obviamente eso ya es en otra parte, pero prácticamente está como por esas zonas. ¿Qué va a pasar el día de mañana si eso llega acá? O sea, si se empieza a tratar de recrear acá. Perro, pues, a ver, o sea, nada más no hay que ir muy lejos, hay que ponerse a pensar en el discurso que se ha tenido para hacer las grandes cosas pues, que se han hecho en la humanidad, que es en pro del progreso, que es en pro de la evolución pues, del ser humano, del superhombre. Y para ponernos bien nietzscheanos, pues.
Meni, yo creo, pues, nada más haciendo alusión, por ejemplo, yo también vi una noticia que a mí me dejó súper loco y es como que fue algo que realmente pasó y es que usaron las voces, o si usaron la voz de alguien en Instagram, pues y en redes sociales usaron la voz, tomaron videos de alguien y recrearon su voz para simular un secuestro y extorsionar a la familia de esta persona. Y lo lograron. Por poco, Sí. o sea, al final no se concretó la extorsión porque pues evidentemente se contactaron, hicieron todo para contactarse con esta persona. Pero en últimas, a lo que quiero llegar es qué tan macabras son las posibilidades. O sea, las posibilidades de toda esta tecnología, de la inteligencia artificial manipulada por un ser humano. O sea, es que de pronto nosotros no sabemos cómo se va a comportar una inteligencia artificial con un libre albedrío. Y tendría mucho más libre albedrío que nosotros, ¿cierto? Porque no tienen que pensar en comer, no tienen que pensar en que les va a dar una enfermedad, alguna cosa, o sea. Pero imagínate las posibilidades que tiene el ser humano combinado con algo tan potente, ¿cierto? Y el discurso, lo que iba al principio es que el discurso siempre ha sido como en pro del progreso y demás, con eso de las inteligencias artificiales. No, es que vamos a dejar de hacer los trabajos pesados, es que ahora sí el ser humano se puede dedicar más al conocimiento, más a mejorar como especie y demás, en buscar la paz. Pero, solo les voy a dar una palabra que va a dar la respuesta a todo: el dinero. El dinero. O sea, nada más el hecho de usted poder usar esa inteligencia artificial para conseguir poder, pues, barra dinero, usted va a hacer cosas, pues uno va a lograr hacer cosas macabras, pues, con esa inteligencia artificial. Y al final vamos a terminar involucionados de una manera en que, como vos decís, vamos a terminar siendo los fósiles. Pues eso es muy curioso también, porque es que píllate que, no sé si vos viste la historia que yo compartí en Instagram hace como un mes, más o menos, un mes y medio, que en China estaban probando robots para identificar a la gente y matarla. Pana Terminator. Pana, es Black Terminator. Mirror. Sí, o sea, literal. Pero que a los delincuentes o... La noticia no se Cualquier desarrollaba mucho como tal. Simplemente decían que ya tenían establecido como una especie de algoritmo que el robot detectaba. Sí, puede ser algo malo, debe ser algo malo. O sea, sí, debe ser algo malo y directamente te exterminaba. O sea, Terminator. ¿tú te imaginas Estados Unidos lo que puede hacer con esa tecnología? Bro, nos esclavizan. Ya. O sea, si de por sí de lo que estamos hablando ya a lo largo de este podcast ha sido lo curioso que puede ser una IA y los alcances que pueda tener. Nada más, o sea, yo no tengo TikTok, pero lo vi en Facebook. Nada más en Facebook compartieron 2 partes de un video que decía, hecho por una IA, que decía qué iba a pasar si los experimentos y las investigaciones con la CIA seguían su curso tal cual como van. Nada más decía que en 2029 se presentaba una guerra mundial a punta de bombas nucleares en los países más desarrollados. Y en el 2030 venía la extinción de la humanidad, si seguíamos en el curso. Y nada más en el 2027, y esto es para nosotros que estamos involucrados en el medio audiovisual, una IA hacía una película y era nominada a un Oscar. Ella ¿En sola, 2027. O sea, si seguía el avance, pues obviamente estamos hablando de un supuesto muy grande, porque ya Elon Musk mandó carta de que se suspendiera y se manejara más con control todo este experimento. Y es curioso porque es uno de los partidarios de que fuéramos y que hiciéramos la escala a la CIA. La constante contradicción del ser humano. Ahí está. Pero sí es muy curioso, pues, o sea, contradicción, ¿en qué sentido? O sea, porque vos sos una persona que tiene todo el dinero del mundo. Tu negocio se maneja por la bolsa de valores, ¿cierto?
tenés una fábrica, tenés una empresa, ¿cierto? Si vos sos partidario de una idea, ¿qué te hizo cambiar? O sea, entiendes la idea, ¿cierto? ¿Qué tan peligroso viste que podía ser tu idea principal de estar a favor de allá querer controlarla? Hombre, pues instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia puro y duro. O sea, es que no hay que ser muy inteligente para ver los peligros que conlleva algo que ni siquiera sabemos cómo funciona. Los habrán 5 peludos y eso que ni siquiera lo saben. Solo están probando, ¿cierto? Ponete a pensar. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros que somos simples plebeyos en el día a día montándonos en metro y, y tragándonos los tacos. Bro, pues claramente, o sea, ver lo que sería capaz de hacer algo tan despiadado. Y despiadado lo digo es porque volvamos al ejemplo de Ex Machina, pues, de la película. Ella enamora o hace creer a Caleb que ambos están enamorados y que van a salir y van a ser súper felices juntos. Y cuando llega el momento de estar libres, no duda un solo segundo en dejarlo a él encerrado, probablemente a morir de hambre y de matar a su creador. Y no lo duda. Y vemos literalmente 10, 15 segundos después, ella súper feliz, sonriendo, saliendo de la casa y dando vueltas por la sala, después de saber que acabó de asesinar a un hombre y que dejó encerrado a otro. Es darse cuenta de los peligros, o sea, los peligros de que alguien no, o sea, mire cómo me falla mi subconsciente, ya hablando de un robot, de una inteligencia artificial como alguien. Es un fallo y es porque nosotros estamos repletos de fallos. Las inteligencias artificiales quizás en un punto ya no. Y simplemente solo piensen y actúen. Nosotros en una situación así diríamos, hey, no, qué pesar, ¿cómo lo vamos a dejar acá encerrado? Hey, no, pues ¿cómo voy a asesinar a alguien? Una inteligencia artificial no se lo piensa 2 veces. Tal y que dice. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo no muy lejano, y es una película que todo el mundo conoce. Es Charlie y la fábrica de chocolates, pero no la de los 70, 60, sino la que hizo Tim Burton. Al papá de Charlie lo echan porque llega una máquina que lo reemplaza a él y hace su trabajo, que es ponerle las tapitas a las pastas dentales. ¿Qué pasa más adelante? La máquina se daña. ¿A quién llaman? Al papá de Charlie para arreglarla. Entonces es muy similar a lo que dice Checho, porque es el ejemplo principal. O sea, ¿qué daño puede causar eso? O sea, ¿y quién va a arreglarlo? Por ejemplo. O sea, si causa un daño por decir algo que se descontrole, ¿quién va a tener la capacidad cerebral para arreglarlo? Otra IA, por ejemplo. No, pues nada más con lo que dicen ustedes dos, se me vino pues como algo a la cabeza y es como porque nosotros los seres humanos somos imperfectos, ¿cierto? El hombre es imperfecto. ¿Por qué nosotros siendo imperfectos pensamos que vamos a crear algo perfecto? Que son las máquinas, todo eso, o sea, ¿por qué? No tiene sentido. Entonces ahí, además que pues esa gente cae en cuenta de eso y por eso dicen, bueno, no, controlémoslo. Pues digo yo, no sé. Porque es curioso porque en el video que les estaba comentando ahorita, la IA, no sé si han pillado esta noticia de que la IA ya está, ¿cómo se dice? Escaneando los rostros. Escaneando los rostros y eso es muy teso también, que ya vamos a hablar de eso ya para redondear el tema. Y en el video aparecía que una IA escaneaba el rostro de Elon Musk.
Y en la calle él decía que Tesla estaba en bancarrota. Y las acciones de Tesla se manejan en la bolsa. Todo el mundo empezó a retirar las acciones de Tesla y Tesla empezó a caer. Y no lo dijo Elon Musk, lo dijo otra persona disfrazado de Elon Musk, con inteligencia artificial. Más adelante, o sea, dentro del video. Entonces Tesla quebró inmediatamente. Entonces creo que el marica vio ese video, obvio. Pues seguramente le llegó, estaba scrolleando en TikTok y seguramente lo vio. Pues, porque inclusive el man en masa empezó a replicar el mensaje. Y ya muchos senadores de Estados Unidos y en muchas partes del mundo han mandado cartas para que se detenga y se controle un poquito los experimentos con inteligencia artificial. Pero es que es muy teso, o sea, ¿qué nos hace a nosotros pensar que el día de mañana muchos trabajos no se vean afectados? Si hoy en día se ven afectados, por ejemplo, ya podemos hacer una animación. Nada más lo comentábamos con Alejo, que era el invitado de este podcast y no vino. Vino Tali, que es mucho mejor que Alejo. Gracias, Alejo. Gracias, Alejo. Que es una de las cosas que hablamos con Alejo, que ya hay gente, nada más fuera de cámaras me comentabas. O fue dentro de cámara, ya no me acuerdo, yo estoy borracho. Lo del man que hizo esta historieta. Alejo también estaba diciendo eso. Y me ponía el ejemplo, mira este marica lo que hizo una animación con punta de la inteligencia artificial. Y no sé, pilla, es una noticia que la nueva película de Indiana Jones, a Harrison Ford lo rejuvenecieron con inteligencia artificial. O sea, es un cargo más que se empieza a extinguir dentro del audiovisual. O sea, que se puede empezar a extinguir. El hecho de usted tratar de rejuvenecer por medio de cliqueo a alguien, ¿cierto? Ahora ya montas eso en un programa, tú te tira el rejuvenecimiento y sale. Entonces, fíjate que nosotros también podemos extinguirlo. Nada más se contaba una inteligencia artificial nominada a un Oscar. O sea, eso puede sonar muy ridículo. Pero, lo veremos. Pero mira que Harrison Ford rejuvenecido por inteligencia artificial. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado dentro de tratar de quitarle a las personas un trabajo? O sea, el día de mañana el audiovisual, por ejemplo, que es como un medio tan digital, ¿cómo se puede ver afectado también? Bro, imagínate que, pues ya todos, que justo en mi trabajo, pues yo soy editor, yo trabajo como editor por una productora de sketch y demás. Justo en mi trabajo se mencionaba que había una inteligencia artificial que usted le ponía los videos y se los editaba. Que solo por ahora funcionaba como más que todo para videoclips. O sea, no tanto como para contar una historia, pues una estructura narrativa. Pero bro, a mí se me dejó loco. O sea, me dejó loco. O sea, y no es que, bueno, que una inteligencia artificial va a trabajar por mí y me van a dar el dinero a mí igual. No. Es economizar costos de empresas, pero no significa que por eso vamos a hacer una mejor humanidad. Es lo que te mencionaba ahorita. O sea, y el ejemplo tan claro que pusiste de la fábrica de chocolates. Y es que no es que por esta inteligencia artificial, claro, se van a reducir trabajos porque van a haber muchas máquinas que lo van a hacer. Pero no por eso vamos a ser más ricos o va a haber menos pobreza. Simplemente la gente que se vuelve reemplazable por una máquina, pues es reemplazable y ya. Y usted verá en qué más se vuelve bueno, usted verá en qué más hace con su vida. Pero no significa, por eso hay que repensar la idea que se tiene del avance. Porque hasta qué punto es un avance realmente. O sea, hay que cuestionarlo porque se dice, bueno, es que no, que existe, que no, que ya los autos se parquean solos y que, de hecho, no sé si se dieron cuenta de una noticia hace tiempo de que un carro de Tesla, pues que tiene conducción automatizada, se iba a parquear y lo que hizo por un fallo de la inteligencia artificial no parqueó, sino que aceleró a su máxima velocidad sin control.
O sea, bro, eso es muy loco porque una simple acción de conducir y de parquearse, que lo tenga que hacer una máquina, no significa que lo va a hacer mejor. Y, y nos pone en riesgo a todos nosotros. No solo pone en riesgo el que va en el auto, sino a todas las personas que pueden estar pasando por ahí. Entonces volvemos a lo mismo cada vez. De hecho, el podcast se torna mucho en pensar y repensar todas esas tecnologías, porque, como dije anteriormente, no hay que ser muy inteligente para ver que no es algo tan bueno, ¿cierto? Y por eso, gente, por ejemplo, nada más lo que vos comentabas de cómo tanto tiene poder o se le puede crear una inteligencia artificial como para decir algo tan íntimo, por decirlo así, como de que una empresa esté en bancarrota y por esa acción manejarnos a todos. O sea, lo que uno no ve realmente el trasfondo es que nos manejó esa inteligencia artificial y todos le hicimos caso, ¿cierto? Por medio de otro ser humano, lo que te mencionaba también ahorita. O sea, es que es un poder, es como mezclar, no sé, fuego con una pipeta de gas, ¿cierto? O sea, es O aguardiente con ron. como aguardiente con ron. Pues es que uno, o sea, es que uno no lo ve como algo malo. O sea, uno no lo puede ver como algo malo, ¿cierto? Pero a medida de que se van haciendo muchas más pruebas, más y más pruebas, siento que eso en algún momento se puede salir de control. Si en este momento siento que está salido un poco de control, el día de mañana, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, Tali, eso ya habló mucho. No, pueden pasar, no, muchas tragedias. O sea, es que yo siento que todo esto lo venden como si fuera algo bueno. Que hay, que vamos a crear eso, por ejemplo, lo que dijo Sergio del carro, pues que ya se sepa conducir él para la comodidad de uno, para que uno no tenga que manejar, no sé qué, no tenga que sacar licencia. Pero no estoy segura si en esa noticia que él dijo, me parece que hubieron afectados, obviamente, porque el carro se fue pues a 1000 y se estrelló y toda la cosa. Entonces yo creo que lo venden como algo bueno, pero en realidad no es algo tan bueno, pero no quiere decir que no tenga cosas buenas. O sea, el hecho de, digamos, facilitar ciertas cosas para nosotros los seres humanos es algo que está bien. Ya el hecho de reemplazar completamente un montón de cosas que nosotros podemos hacer es también volvernos inútiles. O sea, es como, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Por ejemplo, si las empresas, como tú decías ahorita, que empiezan a contratar, a comprar máquinas, ya las personas no tienen trabajo y todo el dinero para quién son, para ellos y ya, nada más. Hasta tal punto que ni ellos van a tener dinero porque entonces si nosotros no trabajamos, no consumimos, entonces ¿a quién le van a vender? No, o sea, Sí, es como... Sí, es una lógica muy clara. Es una lógica como se quieren enriquecer, pero al mismo tiempo no tienen en cuenta de que si ya todo es tecnológico, entonces el ser humano, que ellos de qué van a vivir o como qué es lo que van a vender a quién si ya no hay a quién venderle. Eso es muy particular porque, o sea, es una película. Voy a citar una película que no tiene nada que ver con el tema, pero no sé si ustedes la han visto. Se llama Distrito 9, que es esta película de este man que se ve infectado por una gripa de un alien y se empieza a convertir en alien. Y que después de mucho tiempo el alien le dice que tiene la forma de devolverlo a su forma original, pero que tiene que tardarse 5 años, porque él tiene que volver a su planeta, traer esa tecnología y hacerle el intento de devolverlo otra vez como humano. Dada la particularidad de que es Sudáfrica distópica, una Sudáfrica distópica, y está rodeada por aliens. Los aliens vinieron, pero nosotros mismos
relegamos a los aliens. Entonces, los aliens están por allá como un barrio bajo. Y donde existe el microtráfico, todo lo ilegal. Y estamos del lado de nosotros, que es lo más pudiente. Y en Yo Robot se plantea mucho también esa idea. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? En los fósiles, obvio, ¿cierto? Pero si iremos a ser fósiles literal que las inteligencias artificiales quieran experimentar y tratar de mirar qué se puede rescatar o qué va a pasar, por ejemplo. Es que nada más yo me pongo a pensar, pues sí es una distopía el hecho de pensar, y creo que es muy, la verdad, si soy honesto, sí creo que es muy lejano creer en una inteligencia artificial perfecta y completamente autónoma. O sea, hay que ser también claros con eso, y es que evidentemente, pues, no sé, no soy programador y demás, pero supongo que cada información que esté sostenida por una nube necesita algún centro de datos, pues, que soporten todo pues alguna instalación que soporte todo ese centro de datos y demás. ¿Y quién es el que le hace los mantenimientos? No puede ir a una inteligencia artificial y allá y cambiar los tornillos o cambiar las tarjetas, reparar si se quemó un fusible, ¿cierto? Alguien tiene que crear esos fusibles. Entonces, pues creo que evidentemente, o sea, como todo en la vida, si se usa de manera correcta, es muy funcional, ¿cierto? Pero es que creo que el ser humano no está hecho para para usar las cosas de manera funcional. Al menos no todos. Entonces, creo que en última, si se lograra avanzar y avanzar y avanzar y crear la tecnología perfecta, pues lo que pasaría con nosotros es que, o sea, si no hay manera de detenerla, esa inteligencia artificial es completamente autónoma. ¿Para qué nos van a necesitar ahora ellos a nosotros? Si ya les dimos todo lo que querían. Yo le plantearía una pregunta a Tali, y es, ¿qué es la vida, por ejemplo, para vos, en general, globalmente? ¿Qué es la vida? Buena pregunta. Para mí la vida es incertidumbre. Para mí eso es la vida, incertidumbre. Te lo planteo mucho por el hecho de que se me vino una película así a la mente, y es Robocop, que tratan de que Murphy se convierta en un robot, pero ¿qué particularidad tiene Murphy? Sus recuerdos. Tratan de darle vida a un humanoide que es más máquina que humano, porque tenemos que esclarecer, no Robocop la reciente del 2015, la clásica, la de los 90. La vida, la legendaria. Murphy lidia mucho con sus sentimientos y se repite mucho, sobre todo en la primera, se repite mucho su asesinato, su muerte, tan cómo murió, y se lo repite mucho, y el hecho de no poder estar con su familia. Traigo ese tema a colación porque no hay que descartar que también en Ex Machina existe el tema de lo sentimental, un poco, y es el hecho de que, y también en la entrevista que le hacía ese técnico de Google a la inteligencia artificial, es que entonces ellos cómo saben que necesitan sentir y sentirse vivos, porque eso le planteaba mucho la inteligencia artificial. Eso llega a ser muy escalofriante, porque si vos simplemente creaste con ciertos prototipos y ciertas indicaciones a una inteligencia artificial, ¿cómo fue el desarrollo? Y lo planteo mucho también como Chappie, que es una máquina que se va desarrollando a medida que van pasando los días, obtiene más conocimiento. ¿Qué tanta evolución? O sea, inconscientemente creamos algo muy evolucionado, que a medida que pasan los días
genera conciencia automáticamente. O sea, es como un celular. Vos lo apagás, pero al momento de prenderlo siguen las mismas configuraciones y todo como estaba establecido. ¿Qué es lo único que cambia? Que vos le tenés, no te detecta la huella, le tenés que aplicar el PIN normal, desde manual, no por huella, normal. No es un BlackBerry como antes, que vos simplemente apretabas el código y ya todo ya se volvió con una huella o con el iPhone, el rostro. Entonces, volvemos a la idea principal. ¿Qué tan desarrollada está esta idea para que día a día ella misma sola se modifique? Porque es escalofriante, o sea, literalmente, como dice Juan Diego, es escalofriante. No se miren cualquiera. Hombre, bueno, es que acabo de notar algo que de hecho no lo había notado y me acabo pues de hacer como un lavado mental, no sé. Pero mira con la tranquilidad que hablamos y que vivimos cada día con el hecho de que ahora los teléfonos, la mayoría tienen huella. O sea, pues puede sonar muy bueno, pues sí, pues, que tiene raro, pues pero mira que hace unos años atrás literalmente los celulares, pues no se concibía el hecho de que le pudieran a uno detectar la huella digital para poder acceder a un sistema operativo. Pero te robaban todo ahí mismo. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, a mí me pareció muy loco esto de Nequi. Por ejemplo, estos bancos virtuales. O sea, cuando yo me acuerdo, yo estaba en un evento, la Comic Con, y se estaba promocionando esta nueva tecnología. Nueva para nosotros, claramente. Pues Latinoamérica, Latam. Sí, ahí estoy bien. Pero, y me acuerdo que en su momento yo miraba como, hey, ¿qué es esto? Pues tan bobo, pues tan, no sé, ni siquiera lo entiendo. Bro, ahora yo ni siquiera uso, pues no uso tarjeta, no uso nada, solo, ni siquiera efectivo. Todo lo manejo por Nequi. Entonces, mira cómo es de curiosa la tecnología que aún nosotros estando en desacuerdo, ella nos configura para que nos adaptemos y la usemos y la transformemos a su vez. O sea, ella se aprovecha de nosotros y ni siquiera nosotros pensar en la posibilidad de que la podemos utilizar. Nada más mira a los abuelos. Los abuelos, ellos no, hace muy poco concibieron la idea de los teléfonos y demás. Ahora se adaptaron. Se adaptaron porque la sociedad y la vida misma lo requiere. Porque ahora se tomó como que alguien que no tenga WhatsApp, alguien que no tenga teléfono es un analfabeta. Entonces, o sea, es como que nosotros sabemos que está mal algunas cosas, pero ni siquiera podemos escapar. Nosotros no podemos escapar ni siquiera de... Pues aun cuando uno esté en desacuerdo, no puede escapar. Bienvenidos al mundo. A la nueva era. La nueva era. Que nada más con el celular. O sea, ya estamos dominados por un celular. Ya uno come y tiene que estar en el celular. Para comunicarse con alguien tiene que ser por el celular. Uno ya ni se ve con la gente, sino que chatea. O sea, todo por el celular. Ya estamos dominados. Y así ya nos van acostumbrando a lo que viene después. Sí, y inclusive también está la analogía de que el ser humano es muy costumbrista también. O sea, porque fíjate que, por ejemplo, la misma tecnología te indica cuándo debes cambiarla. Tu propio celular, por ejemplo el mío ya está empezando a presentar fallas. Supuestamente la vida útil es de 2 años. Ya llevo más de 2 años con el celular. Inclusive Apple también te hace lo mismo. Te empieza a no darte las actualizaciones para que vos compres el nuevo celular. Obsolencia programada. Exacto. Y eso es muy interesante, porque entonces, mira, ya para darle una conclusión al tema, que cuando Eva se va, entonces el obsoleto ya es Caleb, porque lo deja encerrado.
Él trata de meterle el código para poder liberarse, pero ella interrumpe los sistemas y no se muestra si cuando se va los vuelve a activar, pero deja completamente a Caleb encerrado. Y él no puede romper el vidrio de la puerta porque es blindado. Lo agrieta, pero no lo puede romper. Entonces una persona está completamente desesperada por salir, pero al final no puede como acceder a esa libertad. Y ahí hablamos ya más de la libertad como tal. ¿En qué punto ya nos sentimos tan dominados por esto que dónde queda la libertad, por ejemplo? Si vos no puedes simplemente pasar un tiempo con alguien porque los tenés que estar compartiendo en redes, es como una vida también programada y que le hacemos ver a las otras personas. Vuelvo e indico, para darle ya la conclusión al tema, no es algo malo. Yo en lo personal soy un apasionado también del tema como Checho y como Alejo, y no sé si Tali de pronto también tenga cierto interés, pero siento que es algo que se debe controlar como todo, porque yo era un partidario de que, y juraba, yo jamás en mi vida voy a utilizar celular táctil, y he tenido ya 2. Mi mamá es una persona que apenas se está acostumbrando a una tecnología, y eso que solo sabe mandar audios, no sabe escribir. Mi tío a veces me indica que no está conectado al Wi-Fi y sí está conectado al Wi-Fi. O sea, son realidades muy diferentes. O sea, es muy teso ver hasta dónde hemos llegado. Y que en los 80 se imaginaban un 2023 completamente diferente, ahí sí todo Volver al Futuro. Y que en el 2023 estos autores vean como que toda esta tecnología está como que es un kraken súper grande y que trata como de comerse a la humanidad poco a poco. Es un mensaje muy claro que nos quiere, como que quizás nos quiere dar la propia vida. O sea, todo el tiempo estamos tratando de, como ustedes ya lo explicaron, de ser unos dioses, el propio humano ser un dios, pero no poder tratar de esa tecnología como algo positivo para la humanidad, como algo que pueda como ayudar, porque está muy claro que este planeta no nos va a durar un culo. O sea, no nos va a durar absolutamente nada. ¿Por qué no hacer algo por ello? Y generar una inteligencia artificial que pueda ayudar con ello. No simplemente a suplantar trabajos o a que el día de mañana sea utilizada para una guerra, que obviamente eso genera el dinero y el platal inimaginable. Y todos los hilos se mueven por el dinero, pero creo que, y ahí voy muy partidario a algo que decía un autor colombiano con lo del medio audiovisual, y es que el día de mañana que los directores colombianos y el medio colombiano audiovisual deje de interesarse por el ego y el querer que las personas de alguna manera progresen en el audiovisual, ahí es donde podemos generar una industria. Y no Cannes, no Sitges, y no simplemente cosas que le puedan interesar a las demás personas y a las de afuera, los europeos, sino que aporten más a tu sociedad. Creo que ese es el mensaje. O sea, el mensaje está muy claro y es tratar de controlar y que sirva para algo bueno, no para algo como negativo. O sea, porque suficiente cosas negativas ya tenemos en la vida. Sí. Hecho, redondea para una conclusión. Pues no, ya concluyendo también sería el hecho de, pues reitero y hago énfasis en lo que dice pues Mateo, y es que pues todo como en las manos correctas puede funcionar de una buena manera o de una manera provechosa. Tantos gastos en tecnología para crear las bombas nucleares, por ejemplo, y en pensamientos y en recursos para
hacer un arma de destrucción masiva que lo único que va a hacer es destruirnos. Pues que si uno lo pone en esos términos, es como un poco hasta estúpido. O sea, crear algo que nos va a destruir. O sea, no tiene sentido. Entonces, pues sería pensar en eso, o sea, como en usar esas cosas por algo positivo para que pues nos puedan ayudar y no estar copiando guiones en ChatGPT, que me haga un guión y para ver si me nominan algún día. Y precisamente me gano una palma de oro. Una palma de oro. Los Reyes del Mundo 2. Una concha de oro, una concha sí. En España. Ajá. Tali, ¿qué dice? Lo veo complicado. O sea, es como tomar conciencia, pero es lo que decíamos ahorita. Cuando le preguntaste a Sergio que quién creía que era el enemigo, y el enemigo es el ser humano, es muy difícil que el ser humano tome conciencia. Entonces, no sé, es como, vuelvo y reitero, estar en una incertidumbre, esperando lo que se venga. Hombre, yo quiero decir una última cosita, que quiero citar una película que hace rato quería citar, y se llama en inglés, no estoy mal, Don't Look Up, pues no mires arriba. Bro, sí. Bro, estamos viviendo esa película, pero full en este momento. Tanto con los temas ambientales, como con los temas económicos, como con los temas sociales, como con la inteligencia artificial. Se nos está advirtiendo de un peligro inminente, es que todos lo sabemos. No, yo creo que pues aquí nadie vive en una cueva para no darse cuenta de lo que estamos viviendo. Y no hay que ir muy lejos. El clima, por ejemplo, en nuestra ciudad y demás, es loco. Pues en muchas partes se han visto cosas que pues, hace muchísimo no se veía. En España se secaron ríos que pudieron ver que, pues, a razón de que se secaron por la ola de calor, se vieron mensajes que habían dejado hace cientos y cientos de años de advertencia de que si, por ejemplo, de que si el río llegaba, de que si los ríos llegaban a ese nivel en donde pudieran ver ese mensaje, es que se tenían que preocupar. O sea, son mensajes que dejaron hace muchísimo tiempo mucha gente que vivieron muchos problemas. Estamos repitiendo como un ciclo. Y todos lo sabemos. O sea, todos sabemos cuál es el peligro que hay, pero aún así no estamos haciendo nada. Y por eso quiero citar esa película, porque pues la conclusión de esa película es que ellos se dan cuenta que va a caer un asteroide que tiene muchísimo tiempo para evitarlo, y al final no lo evitan porque se dan cuenta que en el asteroide había un montón de materiales raros como oro, diamantes. De nuevo, los intereses humanos atravesando. Entonces, aunque sepamos, saben lo que hacen, aún así lo hacen. Cito un autor que no me acuerdo el nombre, pero saben lo que hacen, aún así lo hacen. Sí, porque eso es muy interesante y eso será tema de otro podcast, porque sobre todo la guerra, en qué momento dio ese, o sea, yo sé que en qué momento, pero sería muy curioso como hacer un hilo conductor de en qué momento todo se convierte en un negocio. Porque todo es, o sea, hoy en día todo es un negocio. Absolutamente todo. Todo está convertido en un negocio y por ejemplo, la guerra en Ucrania, ¿por qué no se ha acabado? Eso es un negocio. O sea, ¿cuánta plata no le está entrando a Putin por eso? Y es muy triste también ver pues, eso en particular. Ahora que el día de mañana no nos levantemos y seamos unas inteligencias artificiales. O unos fósiles. unos fósiles. Unos fósiles, ustedes se imaginan. Ah, güey, madre.